conocemos y es la iluminación para leer la palabra de Dios. Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros hemos escuchado pues en diferentes doctrinas que hay que se agarran de este texto los unitarios, donde dicen pero Dios es uno solo. Entonces yo me imagino que Cecia, a la pregunta que se iba, es que eso ha podido tal vez confundirlos y decir, pero si dicen no que Jehová es uno, que solamente hay un Dios, entonces ¿por qué dicen que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu? Es que nosotros no decimos que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu, no, serían tres dioses. No, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, porque así se ha manifestado en la naturaleza divina. O sea, la naturaleza de Dios, Dios en su deidad, en su esencia es uno. Por eso estamos viendo la unidad. ¿Cómo es esta unidad? Es una unidad compuesta, no es una unidad absoluta. Lamentablemente algunos, como tú mencionabas, hablan de esta unidad, pero como una unidad absoluta. Entonces, la Biblia nos revela que es una unidad compuesta. Por ejemplo, en la creación de Génesis, no, Dios está creando. Dice, y sea, ¿no? Y en principio sea la luz. Y Dios está creando. Pero ¿qué dice también? Que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Para poder entender el tema de lo que es una unidad absoluta y una unidad compuesta, ¿no? Vemos que cuando Dios crea al hombre, le crea su ayuda idónea y le dice, ¿no? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estamos hablando de una unidad compuesta porque son dos. Cuando hay un pueblo que se une, la Biblia nos refiere y dice, y el pueblo es uno, pero está hablando de una unidad compuesta, ¿no? Entonces eso es lo que hay que entender, porque cuando no se entiende esto, entonces es cuando se empieza a creer y se dice, no, solamente es uno, y estamos hablando nosotros de tres personas, un Dios. Yo creo que cuando se refiere a unidad, se refiere a un mismo propósito, un mismo fin, ¿verdad? Es que es así. Por ejemplo, mira, nuestro Señor Jesús se vincula a esta unidad. En San Juan 10:30 Él dice, yo y el Padre uno somos. O sea, es clarísimo. Cada uno tiene su personalidad, pero eran uno en unidad, porque todos cumplían un propósito. Cuando los apóstoles también le preguntan a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, ¿no? Claro, Él le responde. Que hay personas que al escuchar ese tipo de cosas y por lo que no tienen bien definido y una buena base, puede en un momento moverlos, confundirlos y a veces los desanima porque dicen, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién me está enseñando la verdad? Entonces es como que les genera mucha incertidumbre en un momento. De todas maneras, la gente al momento de empezar a estudiar o de enfrentarse a situaciones complicadas va a tener ciertas preguntas y no todas van a ser respondidas en el mismo momento, en el instante. Dios va a irse mostrando y revelando también a la persona, porque recordemos que la Biblia, como lo decía el hermano Ayrton hace un instante, ¿no? Y para poder entenderlo, la Biblia es el único libro que el autor, cuando tú lo lees, está a tu lado. O sea, tú le pides y está a tu lado, porque otro autor de cualquier otro libro, para poder entender lo que estoy diciendo, cuando tú lees el libro, tienes que tratar de entender lo que él dijo. Correcto. Y como él no está, no sabes si estás interpretándolo bien. Pero cuando tú le pides a Dios y te sientas, tienes tú la certeza de saber que Dios te va a ayudar a comprender la palabra para que después no puedas ser engañado, para que no puedas ser de alguna manera burlado, sino que tengas el conocimiento de la palabra de Dios. Eso nosotros lo conocemos y es la iluminación para leer la palabra de Dios. Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros hemos escuchado pues en diferentes doctrinas que hay que se agarran de este texto los unitarios, donde dicen pero Dios es uno solo. Entonces yo me imagino que Cecia, a la pregunta que se iba, es que eso ha podido tal vez confundirlos y decir, pero si dicen no que Jehová es uno, que solamente hay un Dios, entonces ¿por qué dicen que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu? Es que nosotros no decimos que hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu, no, serían tres dioses. No, nosotros creemos que hay un solo Dios, pero que ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, porque así